Bendiciones, bendiciones, sean todos grandemente bendecidos en la preciosa mañana de hoy, mañana de bendición, mañana que Dios nos ha regalado para estar una vez más conectados, adorando, glorificando, exaltando su nombre. Dios nos sigue bendiciendo en gran manera, aleluya. Y por eso le damos la bienvenida a un día más de lectura bíblica donde estaremos adorando, glorificando el nombre del Señor, también aprendiendo de su poderosa palabra. El Señor nos ha regalado esta escritura para que podamos ser bendecidos a través de ella y podamos gozar de lo que Él ya preparó de antemano para que andemos en ella. Así que le agradezco, doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Disculpe la tardanza, son aquí son las 7:17. Tenía problemas con el internet, pero ya ahí nos pudimos conectar. Estamos martes, noviembre 9, aleluya. Ya estamos a 9, empezó el mes y ya estamos a 9, así que vamos avanzando a todo lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Enviamos un saludo a la pastora Sonia, mi madre querida, que está conectada, dice amén. Hasta Lourdes Villalobos, Olivia Hernández, le bendecimos grandemente. Gracias por estar conectado con nosotros. Nosotros nos toca leer el libro de Hechos capítulo 7 al 9. Vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dios bendiga al hermano Lester que está conectado. Ana Milena dice amén. Dios los bendiga y acompañe y los bendiga grandemente. Gloria al Señor. Pastores Edwin y Chaida dicen buenos días, bendiciones para todos. Aleluya. Lester dice amén, bendiciones. Bueno, Hechos capítulo 7, versículo 1 en adelante, habla acerca del discurso de Esteban ante el concilio. Recuerda que en el día de ayer dijimos que cuando Esteban comenzó a hablar, el rostro le brillaba tanto que parecía como un ángel. Y pues ahora vamos a oír el discurso de Esteban ante el concilio. Dios bendiga a Neri Machado que está conectado con nosotros, también Adri Bernardo está conectada. Discurso de Esteban ante el concilio, versículo número 1. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Aram. Dios le dijo: deja tu tierra y tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Aram hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión, así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Entonces, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas las dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo
del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y muchos antepasados se quedaron sin alimentos. Nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se les presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre, Jacob, y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto. 75 personas en total, de modo que Jacob fue a Egipto. Murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo de que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que muriera. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso porque tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, al pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supo que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlo, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que estaba cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto. Los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados. La asamblea del pueblo de Dios en el desierto. Cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo,
Nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerros, le ofrecieron sacrificio y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificio y ofrenda durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos, al santuario de Moloch, a la estrella de tu dios Refán, a las imágenes que hicieron a fin de rendirle cultos. Por lo tanto, te mandaré al destierro, tan lejos como Babilonia. Nuestro antepasado llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés años después, cuando Josué dirigió a nuestro antepasado en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra. El tabernáculo fue llevado con ellos de nuevo al nuevo territorio y permaneció allí hasta el tiempo del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido hasta matarlo, a los que persiguieron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de mano de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con la rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Wow. Hechos capítulo 8. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. La persecución dispersa a los creyentes. Versículo 2. Bueno, esto parte del versículo 1. En ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por la región de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa, sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Felipe predica en Samaria.
versículo número 4. Así que los creyentes se esparcieron, predicaban las buenas noticias acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos y cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con sus magias. Pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre las buenas noticias acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. «Déjenme tener este poder también», exclamó, «para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban al Espíritu Santo». Pedro les respondió: «Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo». «Oren al Señor por mí», exclamó Simón, «que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho». Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar las buenas noticias. Felipe y el eunuco etíope. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, verso 26, «Ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza». Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: «Acércate y camina junto al carruaje». Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». El hombre contestó: «¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique?». Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que él leía era la siguiente: «Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca.
Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces comenzaron con esa misma porción de la Escritura. Felipe le habló de las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó las buenas noticias allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Hechos capítulo 9, conversión de Saulo, versículo 1 en adelante. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió carta dirigida a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Así se le llamaba en aquel tiempo, no se le llamaba cristianos, sino que se le llamaba los del camino, que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre las ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar el mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo en Damasco y Jerusalén. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarnos y llevarlos encadenados
ante los sacerdotes principales. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una apertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Pedro sana a Eneas y resucita a Dorcas. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente de Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en el cuarto de la planta alta, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, le llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Gloria al Señor. Bueno, acabamos el plan de lectura para el día de hoy. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha bendecido de una manera muy especial. Estamos más que contentos con toda esta oportunidad que nos da Dios de compartir la poderosa palabra del Señor. Amén, su poderosa palabra. Les bendecimos en gran manera. Quiero orar por todos y cada uno de ustedes, los que se conectaron. Está conectado también José Sevilla, Humberto Inestrosa, Teresa Bermúdez, Julio y Margarita, que dicen bendiciones para todos. Emiro Olivares dice bendiciones. Elsie Castellano, Jan Yenes, Karen Ramos, bendiciones. Luz Méndez dice: Dios les bendiga para todos, bendiciones para todos. Nuestra hermana Telma Alvarenga, Yesel Ariaga,
El pastor Conti dice buenos días y bendiciones para todos. Dios bendiga al pastor. Isidro Martínez dice buenos días y bendiciones para todos. Teresa Bermúdez dice buenos días, bendiciones para todos. Blanca Contreras está conectada. Amén, gloria al Señor. Neri Machado dice buenos días y bendiciones a todos. Les bendecimos de una manera muy especial. Gracias por estar conectado con nosotros en la preciosa mañana de hoy. Oramos en agradecimiento a Dios porque nos da la fuerza y el poder para seguir predicando el Evangelio, así como las puso en Esteban, que también las ponga en nosotros. Y aunque nos lleven hasta lo más último de nuestra vida, nosotros podamos seguir proclamando su amor, su bondad, su misericordia para con el mundo. Padre, te damos gracias, adoramos y bendecimos tu nombre. Estamos agradecidos por esta reunión que hacemos cada mañana, porque tú nos bendices a través de tu palabra, nos enseña de una manera muy especial. Hoy vimos y oímos el discurso de Esteban, como Señor relató prácticamente el libro de Génesis, desde que moviste en el libro, en el capítulo 10, 11 y 12, moviste a Abraham de la tierra de los caldeos y lo moviste a un lugar que le prometiste, Señor. Sin embargo, Esteban relata que el lugar que prometiste no era un lugar físico aquí en la tierra, sino que les entregabas un reino, el reino, Padre Celestial, que si mantenían su mirada puesta en ti, iban a tener la oportunidad de estar contigo eternamente. De esta manera, Señor, y sucediendo las cosas que sucedieron, nosotros tuvimos la oportunidad no simplemente de venir de la descendencia de Abraham, sino que a través de Abraham nosotros alcanzamos misericordia, alcanzamos bendición, ya que fue su descendencia la que trajo al Señor Jesucristo, y fue Él el que murió por nosotros en la cruz de Calvario para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia y tuviéramos salvación juntamente con los judíos. Gracias damos al Señor por haber seleccionado a Pablo para que viniera a predicar el Evangelio a los gentiles y muchos fueran salvos a través de esa palabra que predicaba. Es por eso hoy que gozamos nosotros de estas maravillas y estas bendiciones nos alcanzaron y nos permitieron a nosotros ser parte de la herencia que hay en Cristo Jesús, que es una vida nueva eternamente y para siempre. Bendecimos tu nombre, Señor, porque lo que has prometido lo has cumplido. Has estado con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, y también has prometido una vida venidera donde será mucho mejor que la que estamos viviendo aquí en la tierra. Bendecimos tu nombre y te damos gracias porque aún sigues con tu mano extendida para ayudarnos. Y así como ayudaste a Pedro, como ayudaste a Pablo, como ayudaste a Juan para que predicaran la palabra y pudieran seguir hacia adelante, también lo estás haciendo con nosotros, nos estás bendiciendo, nos estás equipando para que nosotros podamos continuar predicando tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos que se conectaron el día de hoy. Les declaro bendición de lo alto para sus vidas y que el Señor, Dios Todopoderoso, va a recompensarlos por todo lo que hagan. Sean bendecidos, sean prosperados y que en el día de hoy tengan la oportunidad de demostrar el amor de Dios a través de su vida a todo aquel que les rodea. Sean bendecidos. En el nombre de Jesús nos vemos mañana a la misma hora. Bendiciones.